Los caminos de la cultura nos llevan a otro invitado que tenemos. Está con nosotros Osvaldo Ortolani, que es presidente de la vecinal de Empalme Graneros y además presidente de Numaín, ¿sí? Nunca Más Inundaciones. Hola, un gustazo en serio estar aquí. Osvaldo, Osvaldo aparte fue concejal También. De la ciudad de Rosario. Fue director provincial de adultos mayores, el área que ahora yo trabajo en el área. ¿De eso vivís vos de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes vivo de eso. Es algo que viví. Claro, viste. Después de casi 25 años de trabajar en niñez, me pasé a adultos mayores. Sí, voy acorde a mi edad, viste. Va acompañando. Claro, voy acompañando el proceso. Osvaldo, se cumplieron 30 años de las famosas inundaciones en Rosario y la zona de 1986. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Bien. La catástrofe, la inundación signó el crecimiento de Empalme Granero, epicentro de la inundación en la parte más baja de toda la cuenca de Ludueña. En el siglo XX sufrió 17 inundaciones. Mi bisabuelo sufrió una inundación allá por 1889, así que es parte de nuestra historia. Yo cuando nació mi nene tenía miedo que no tenga branquias. Claro, yo era costumbre. Había una película de eso. Sí. Bueno, 17 inundaciones. Y pasaba siempre lo mismo. Cada vez que hay una catástrofe se hacen pequeños grupos de gente que empieza a pelear por esa problemática. Pero después con una inundación pasa eso, sale el sol, la gente se olvida, tiene que hacer sus cosas y esperamos la próxima. Claro. Y ya por el 86 ya fue brava y quiebra un conjunto, quiebra una sociedad, hace mal. En 48 horas se lleva el arroyo Ludueña, que es lindo. En 48 horas se lleva todo el sacrificio, los sueños, el trabajo, todo. Los recuerdos, y una sociedad que se quiebra. Entonces ese día nosotros éramos muy jóvenes y había gente grande que venía peleando este tema hacía mucho y nos juntamos, tuvimos la suerte de juntarnos, que no se da siempre. La vida te tiene que dar un cachetazo muy grande para hacerte saber de que no sos un ser omnipotente que caminás por el mundo y no necesitas de nada. Del otro. Totalmente en contra de la propaganda de la meritocracia que está poniéndose en boga. No. Digo, la pelea es grupal y de conjunto, somos seres sociales. Bueno, y como somos seres sociales, ahí se encontró el comunista, el peronista, el radical, el cura, el médico, el obrero, todo. Sí. Y fue una gran pelea para primero aprender nosotros, porque cuando estaba viniendo el agua, nosotros poníamos un palito en la esquina a ver si el agua llegaba un poco más, un poco menos, y de golpe tuvimos 2 metros de agua en casa. Entonces, primero aprender nosotros y después enseñarle a los que tendrían que saber. Claro. Que era el Estado que tenía que hacer obra, que no queríamos que me regalen un colchón y una... Claro, algo para con un colchón, paliativos. Claro, no, queríamos que se resuelvan los problemas. Bueno, empezamos a pelear contra los oídos sordos, a pelear con los que miraban para otro lado a propósito o sin querer, pero miraban para otro lado. Y bueno, toda una historia que vos decías a tercera edad, y sin querer, esa historia me lleva a tercera edad por una razón muy simple. El alma mater de ese Numaín, que se juntaba todos los miércoles a la pelea, era toda gente mayor. Entonces nos empezamos a preguntar por qué la gente mayor era la más... Claro, el muchacho joven tenía que pintar, arreglar y hacer su futuro nuevo. La gente mayor no pensaba en eso, estaba muy quebrada, entonces lo tomaba como la lucha por terminar como inundación propio. Hoy, ahora yo sirvo, claro. Yo estoy. Bueno, entonces eso después, algún día vamos a contar esto, porque es toda una parte muy linda, y gracias a eso se desarrollaron, logramos cambiar los paradigmas de la gerontología. Empezamos por un barrio común, se hizo en la provincia de Santa Fe, se hizo en el país, se copia en un montón de lugares. Fue muy importante, pero volviéndonos a la inundación.
volviendo a una inundación. Bueno, pelea. ¿Qué empezó a ocurrir? Se había hecho el aliviador 2 y se hizo la represa de Ludueña, que la tenemos acá cerca en Funes. Bien, pensábamos por allá por el año 95 que no iba a haber más inundaciones. Pero el crecimiento demográfico, el crecimiento de la ciudad de Rosario hacia el oeste, mucha gente rosarina que se vino a vivir a Funes, que se fue a vivir a Roldán. Bueno, apareció otro negocio, apareció un negocio inmobiliario. Si hay gente que quiere vivir, necesita comprar, y si necesita comprar, yo se lo voy a vender, dijo él. Bien, pero ese negocio, el comerciante a veces tiene muchos escrúpulos y a veces no tanto. El comerciante, cualquier comerciante quiere comprar barato y vender más caro. El principio del negocio. El principio del comercio. Bueno, se empezaron a vender, primero a vender lotes, después se empezaron a hacer loteos. Pero ¿cuál es el terreno más barato? Fulano tiene un campo, el terreno más barato que se inunda. Claro. Entonces empezaron a vender los terrenos inundables. Y hay dos caminos para la venta de la laguna. Vendieron laguna, en especial en toda nuestra zona, en la que estamos hoy hablando en la radio. Dos formas. O rellenamos la laguna, y cuando rellenamos la laguna, que tiene una cuenca, que esa agua tiene que ir ahí, no va ahí porque está... hay casas, va a otro lado y está inundando a otra gente que nunca se había inundado antes, que hacía 80 años que estaba viviendo. Y el que no era tan bueno, se lo vendo así. Total, alguien después se tendrá que hacer problema. Una vez que vive gente, como me pasa a mí en un barrio como Empalme, empiezo a pelear para no tener agua. Pero si nos retrotraemos la historia, nosotros vivimos en la pampa húmeda. Claro. Si pensamos que sacarle el agua, sacarle la humedad y los humedales a la pampa húmeda, no tenemos más pampa húmeda. Entonces estaríamos viviendo en otro lado. Claro. Entonces, es simple. Está bien, la soja vale cara y el rinde. ¿Cómo hago? Yo tengo una laguna en el medio. Y bueno, le hago un canal y le tiro el agua a mi vecino. Sí, claro. Así es principio. Sí, pero ¿sabés por qué? Muchas veces nos toca decir, ¿sabés por qué tenés soja rápido y te sale bien, mejor, con más rinde que en otro lado? Porque tenés humedad. Porque está en humedad. Si todos le sacamos la laguna, para sembrar, vamos a estar en un desierto. Lo decía Meguino. Lo explicaba Meguino hace ciento y pico de años atrás en Buenos Aires. Decía, no, vivimos en la pampa húmeda, decía, conservemos la pampa húmeda. Bueno, entonces, y después empieza los grandes logros y la miseria humana. ¿Por qué? Porque todos nos queremos salvar solos, y no nos podemos salvar solos. Por ahí, a veces, la cuenca de Ludueña tiene 75.000 hectáreas. Esas 75.000 hectáreas, antes de llegar a mi barrio, pasa por acá por Funes. Y antes pasa a Roldán, y antes pasa a Zavalla, hasta Pujato. Seguro. Entonces, lo que hay que desmistificar, hay 2 o 3 cosas que hay que desmistificar. La gente se asusta, de eso no hay que asustarse, hay que ocuparse de estas cosas. Sí. Bien, la cuenca de Ludueña tiene 75.000 hectáreas. Si Doña Rosa escucha en el televisor, porque vende mucho y enseña muchas inundaciones, y hay inundación en Santa Fe ciudad, esa agua no va a venir acá. Más, el agua que llueve en Carcarañá, que está acá cerquita, no va a pasar por acá por Funes. Claro. Pertenece a la cuenca del Carcarañá. Nuestra cuenca de Ludueña, la que nos afecta a todo Ludueña, Pérez, Zavalla, Pujato, Funes, Roldán, para el otro lado Coronel Arnold, y para el otro lado Ibarlucea y Ricardone. Esa agua va a pasar por el Ludueña. La cuenca de Ludueña se divide en 2 subcuencas. Y la línea divisoria de esas 2 subcuencas es la ruta 9. De la ruta 9 para el sur, esa agua tiene que ir a la represa de Ludueña. Y la otra va al Ibarlucea. Ahí estaba viendo que en Funes se pelea mucho por el alcantarillado de la ruta. Está bien. Pero en realidad es agua que se manda al canal Salvat, y lo ensanchamos al canal Salvat, y nos creemos que ensanchando el canal Salvat nos va a sacar todo el agua. Se la están tirando esa agua al canal Ibarlucea, que tenía 5 metros de ancho y ahora lo llevaron a 35, le hicieron un puente gigante. Pega la vuelta, la estamos mandando al norte, pega la vuelta y vuelve de nuevo a Ludueña.
se la mandamos a Ibarlucea, pero el Ibarlucea vuelve de nuevo a Ludeña. Entonces, lo que tenemos que hacer, hay dos formas. Si yo, mi campo, tiene la misma altura que el campo de al lado, le hago un canal y se lo mando al otro, lo único que estoy haciendo cuando el terreno de al lado también está inundado, es tener un canal con mucha agua, pero que no está llevando nada a ningún lado. Claro, sí. Entonces, tenemos dos caminos: parar el agua antes que llegue, obligar a hacer inundable algún terreno, pero ya que sepamos que ahora el terreno es inundable, este terreno lo voy a inundar. Sí, bueno. Entonces, porque el agua en algún lugar tiene que... El Estado tiene que ser previsor. Si le van a inundar el terreno atrás, lo tiene que indemnizar. Seguro. Porque el que está cobrando, el que va a pagar el costo va a pagar el costo de que los otros no se inunden. Que los demás no se inunden. A esa gente o hay que indemnizarle, hay que comprarle en los 2 o 3 lugares que se pueda hacer una situación de esta. Y la otra es que esta agua que está llegando, porque por más ensanche que yo le hago a los canales, si no va al río Paraná urgente, lo único que estoy haciendo un acopio de agua en un lugar más grande, pero no sirve para nada. Se termina ahora, dentro de 30 días lo sumo, el aliviador número 3, que va por debajo de calle Sorrento, Rosario. Sí. Eso va a descongestionar un montón el arroyo Ludueña. Entonces, si el arroyo Ludueña baja su caudal, el agua que está en el Ibarlucea o está en el Salvar, sí va a correr más rápido, sí va a tener mayor velocidad de escurrimiento. Si no, sonamos. Entonces, ahora, detener el aguante hay que lograr una obra y la tenemos que lograr entre todos. Antes de que llegue nosotros tenemos que lograr que haya algún conducto que vaya desde el canal Ibarlucea directamente al río Paraná, sin pasar por el Ludueña. Claro. Esa es una de las cosas. Y la otra cosa, no hubo gente que pelee por el arroyo San Lorenzo. El arroyo San Lorenzo hace trabasamiento de cuenca y nos manda agua para Roldán y viene después para Funes. Eso hay que verlo. Bien, eso ahí a grandes rasgos cuál es nuestra realidad y la pelea. Esta última pelea, la del Aliviador 3, fue la más dura de todo. No fue la más importante, no es la más grande, pero fue la más dura por este motivo. Hace 30 años, cuando habíamos tenido 30.000 personas en un barrio, 2 metros de agua, había una movilización, venía el perro, la gallina, la paloma, sí. todo estaba. Bien, pero después se va el agua, la humedad se empieza a ir, el sol sale y entonces, no creo que demora para arriba. Claro, total, ya pasó, ya fue una vez. Sí. Claro, no creo que llueva. No, va a llover de nuevo. Si llueve lo necesario, en el lugar necesario, en el momento necesario, se inunda el desierto de Sahara. Así que hay que ser previsor con el tema. Bueno, tenemos que toda la cuenca pelear ese tema. Y decía, el Aliviador 3, claro, en el 2000 decimos, no, con la obra que hay no inundamos, viste que llovía en muchos lados. No llovió acá. Claro. Si hubiese llovido aquí, 250 milímetros, volvemos a tener agua. En el 2012 llovió nada más que 170 milímetros. Sí, en poco tiempo. Sí, pero nada más que 170 claro. En el 2007, que hubo lugares con inundación, tuvo zonas muy inundadas, Funes también, había llovido 369 milímetros. 369 milímetros en 4 días. ¿Qué pasó después? Todas esas canalizaciones de todos los campos, porque tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir loteando lagunas, tenemos que hacer... aumentó la velocidad de corrimiento. Esa velocidad de corrimiento, llegaba el agua, se topaba con más agua, hacía un retroceso y nos inundamos todo. Claro. Entonces, ¿qué decía del Aliviador 3? Fue la más dura de todo, porque la gente pensaba que no nos íbamos a inundar más. Claro. Como no nos íbamos a inundar más, y el Estado, los gobiernos, sea cual sea el gobierno, las obras que necesitan políticamente son más importantes. Hacer algo alto y que se vea, que no algo enterrado. Algo que se ve y no algo enterrado. Seguro. Entonces, más oídos sordos. No había prioridad, porque el Estado también decía, hay otras prioridades.
sí, hay otras prioridades, porque hay cosas más importantes. Cuando hay sol. Claro, y cuando pongo un caño y lo tengo que enterrar, no lo ve nunca más nadie. Claro. Entonces, en vez un puente, una cosa, dice, qué lindo la obra que hizo don fulano. Vale. Osvaldo, ahora nos va a contar por qué el Aliviador 3 fue el más difícil. Vamos a la tanda, a compromisos comerciales, sí. y después continuamos. Te quedas un ratito más, ¿no es cierto? Todo lo que vos quieras. Bueno, muchas gracias. Vamos a la tanda y después continuamos Con Todo y a Tiempo. Manchando la pared del mar de Galicia y Portugal. Continuamos Con Todo y a Tiempo y acá seguimos charlando. La verdad que a veces las charlas que se dan fuera del micrófono son más interesantes o más lindas, ¿no? Más jugosas, porque se cuentan cosas que a lo mejor al aire no se pueden contar. Claro. Eve Biglione dice, impecable descripción de Ortolani, el que quiera oír, que oiga. Ahí está, tenemos quien quiera oír que oiga, que después lo vamos a estar escuchando en el próximo tema. Osvaldo nos decía que el Aliviador 3 fue el más complicado, si bien no es el más importante, fue el más complicado de trabajarlo, de conseguirlo. Claro, es muy simple. La gente cuando se inundó recién quiere que le hagan las cosas ya, mañana. Sí. Todo, mañana me tienen que hacer todo. Salió el sol 3 días y ya hay cosas más importantes. Obvio, ya nos olvidamos, ya se secó. No me voy a inundar más, ya eso pasó. Porque tenemos una resistencia a lo malo que nos pasa, entonces, ¿qué hace el cerebro? Lo bloquea. Lo anula, lo bloquea. Y entonces, y a los gobiernos también, como decía hace un rato, es más lindo hacer un monumento y que cuando pasan las generaciones dice, eso lo hizo don fulano, que poner un caño enterrado, claro, que a lo sumo dicen, che, no estará tapado el caño de don fulano. Es así, sí, claro. La historia es así. La culpa la tuvo hoy, claro, que puso entonces, ese caño ahora teníamos que, para destapar los oídos hay que gritar más fuerte. Y tuvimos que gritar muy fuerte esta vez. Sí, y el peor problema es que éramos muy pocos. Porque, claro, había que gritar más fuerte todavía. Claro, una cosa es fanfarroñar con 20.000 personas atrás y una cosa cuando éramos 4 claro, y hacer una marcha que éramos 25. Claro. Bueno, pero la vida se va construyendo. La historia no se construyó siempre en la aliviada. Lo importante es que esos 4 sean constantes. Claro, la historia no se construye en la aliviada. La historia es una sumatoria de granito de arena. Y estaba viendo, me estaban diciendo ustedes al ciudadano anónimo. Claro. Y la historia la hace un montón de ciudadanos anónimos. Sí. Y la hacen todos los días. Y estaba escuchando, me llena de alegría porque como me siento aquí como que somos amigos hace 500 años y vamos a comer asado porque con los amigos nos pasa, se repite esta misma charla que teníamos cuando no estaba en los micrófonos. Yo digo, ustedes tienen una suerte, la ciudad más grande ya prácticamente lo perdió del todo y tenemos que ser un mojón de que no nos supere la realidad de lo que está pasando. Digo, el hoy es la semilla del ayer y el fruto de mañana. Y la historia, la cultura, lo que nos arraiga, lo que nos hace conocido, lo que nos hace común, es justamente eso, nuestra historia. Porque es como un árbol, si a ese árbol le sacamos las raíces, que es nuestra historia, cualquier viento se lo lleva. Entonces, cuando ustedes hacen un libro y hay pasión, y me muestran la foto, y en este lugar viene la chica que va a estudiar a Francia, y un orgullo, porque cuando tenemos que entender que lo nuestro nos tiene que hacer orgullosos. Y entonces, si no hay compromiso, hay memoria, tenemos que pelear más que hasta la inundación aleatorio. Hasta la inundación, porque el mueble se levanta y el mueble, y si no lo tenemos, no lo tenemos. Pero lo otro se pierde, Y los mojones y hay tanta gente que quiere comprometerse con su historia y ser parte, y eso hace que la historia siga caminando, si no, ¿para qué estamos?
Y digo, vecino, ¿para qué estamos? Entonces, bueno, me puso bien esto, este librito de Funes. No, decías que el aliviador lo consiguieron, digamos, después de pelear con o sea, poca gente, digamos, pero constante, yendo a distintos lugares, supongo, a nivel autoridades y a tocar las puertas que se debían tocar para que lo hicieran. Espera que te quiero hacer, estaba recordando y después hasta me emocionó un poco esto. Y entonces me hizo, Empalme, mi barrio, el barrio que mi bisabuelo era entre hermanos. Uno se vino a vivir a Funes, 1880, y el otro se fue a vivir a Empalme. Ese barrio que elegimos hace en el año, a ver cuándo fue, 86, 5 años de inundación. Entonces en el año 91, en el año 91 hacíamos fuerza por la pertenencia, porque tenemos que pertenecer. Cuando pertenecemos somos más fuertes. Yo soy de... Claro. Te veo con la camiseta, esta camiseta friolenta que tiene, pero pertenecer, hay que pertenecer a lo que sea, pero hay que pertenecer, porque nos junta. Entonces, en el año 91 hicimos un diario que se llamaba Son de Aquí. Sí. Entonces empezamos a decir, bueno, y estábamos buscando todos los personajes de mi barrio. Y entonces en mi barrio aparecían buenos boxeadores. Entonces seguimos buscando y aparecían jugadores de fútbol. Bien, y seguimos buscando y aparecieron más boxeadores. y seguían apareciendo más boxeadores. Y uno de los médicos que estaba trabajando en el equipo dice, che, no te olvides de los profesionales. Bueno, entonces empezamos a buscar premio Nobel y no había. Bueno, después nos quedamos y dijimos, che, ¿y profesionales cuánto hay acá? Bueno, a ver, esperá, vamos a buscar. No está el hijo de... No, que haya estudiado acá, que haya... bueno, a ver, el doctor no vino de grande. Y dije, no, también vino, no. Entonces, no teníamos. Claro, y hay lugares que nos queda lejos todo. A un barrio, los barrios periféricos de Rosario, les queda lejos el hospital, les queda lejos el estudio, les queda lejos el colectivo, les queda lejos la seguridad, les queda lejos la luz, les queda lejos todo. Y bueno, y después pasó el tiempo y bueno, ahora por suerte, ahora hay más de 200 profesionales y trabajamos en la vecinal. Entonces siempre le decimos, mirá, no sé, vos recibiste de algo que algo acá adentro va a hacer. Inventamos. Claro, hay 12 psicólogos, bueno, pero sí hizo algo lindo. No, bueno, en realidad en la vecinal están trabajando en este momento más de 100 profesionales. Se hizo grande, claro. Se hizo una comuna. Bueno, y hay mucha gente que le pone mucha pasión. Pero vivimos con miedo de la profesionalización de los sentimientos. El otro día estaba escuchando que se querían privatizar los clubes. Y digo, los clubes, Rosario tenía muchos clubes de barrio. Sí. Hoy hay más de 100 clubes, que el dueño, el responsable, el bufetero, el otro el que vende no sé qué cosa. Claro, es una pequeña comunidad. Se hace en forma de vida de algunos. Sí. El club que era el lugar social, porque tenemos miedo que se nos vaya perdiendo la vocación. No todos los maestros quieren ser maestros, trabajan de maestro. Y acá estoy viendo en el otro micrófono una docente que me enseñó un montón de cosas y se ve que enseña todos los días con esto. Gracias. Pues siempre agradezco a la maestra buena. Sí, es el último. Yo digo, una maestra, la última luz encendida. Yo cuando trabajamos en mi barrio con chicos, mi barrio está al costado y ese costado tiene más costado todavía. Y a veces vamos a trabajar con chicos, entonces yo lo hago a propósito, me pongo ropa de gimnasia. ¿Por qué digo me pongo ropa de gimnasia? Porque hay dos términos que a los chicos que están golpeados, que andan mal, que están marginados, hay dos términos que siguen respetando: la seño y el profe. Entonces cuando te ven con ropa de gimnasia, te identifican inconscientemente con el profesor de gimnasia y
tenés una ventajita. Entonces vos te tenés que ropa de gimnasia. Entonces la seño y el profe, ¿y por qué pasa eso? Y porque el último lugar que, no tal vez como le gustaría a todo, pero el último lugar que hay un ida y vuelta de respeto. El chico se da cuenta que la seño me está dando un poco más de matemática, historia y geografía. Bueno, Osvaldo, los tiempos tiranos de la radio nos están matando. La verdad que es un placer haberte que te hayas acercado a la radio para contarnos un poco lo que fue eso, el trabajo que significa, los aportes que hiciste sobre la cuenca del Ludueña y explicaciones que uno que está acostumbrado con todo esto y se viene trabajando, un grupo de gente está trabajando para que se difunda todo esto de lo que es la cuenca del Ludueño, la reserva del Ludueña. Que acá en Funes también se estuvo peleando, ¿viste? Porque para que no se venda por todos lados ni aprueben barrios que inunden a otros. Claro. Entonces, y aparte tu visión de vecinalista, de trabajar casi muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con las vecinales y ver cómo crece tu vecinal, y acá también que las vecinales un poco les cuesta digamos convocar gente a todos lados. Nos pasa lo que cuando estaba diciendo que tenemos miedo de estamos perdiendo lo vocacional. Voy a tal lugar porque me voy a traer tal cosa. No, tengo que ir a tal lugar para ver qué puedo dejar en tal lugar. Entonces, el vecinalismo es lindo y es bueno y es sano, pero es ver qué puedo dar yo. ¿Qué pasa con el vecinalista? Los vecinos del vecinalista se creen que son el poder y van y le reclaman todo. Claro, bueno, sí. Pero eso es que sigue haciendo, se dice, aguántatela. Bueno, es así, ¿qué va a hacer? Es así, pero la vecinal es importante porque está más cerca todavía de la gente. Claro. Entonces, el que escucha todos los días los reclamos, si el Estado es vivo, tiene que, a ver, ¿qué está diciendo esta persona? Él me repite lo que le está pasando a su lugar. Sí. Y después se buscará el equilibrio. Pero la oreja de mi pueblo está ahí, está en esos lugares. Entonces a eso hay que aprovecharlo. Y no le podemos pedir todo. Yo soy vecinalista. Yo no soy, lo que hay que darse cuenta, yo no soy un secretario de la intendencia, del gobernador, no. Yo estoy del otro lado. Tenemos que saber de qué lado del mostrador estamos. Hay un lado del mostrador y hay un otro lado del mostrador. No soy el empleado de... Es al revés. Yo represento a los que están acá y a los que le faltan cosas. Y entonces a esos yo represento. Es bueno que me den una palmada en la espalda, es bueno que vamos a tomar mate, vamos a comer juntos, pero no podemos olvidar que yo represento a lo de este lado y no a lo del otro. Bueno, Osvaldo, espero que otra vez puedas llegarte y seguir charlando de distintos temas, de tu gestión a lo mejor como en el área de adultos mayores, también de tu gestión como concejal, cómo fue esa época. Bueno, queda la invitación para la próxima, cuando puedas. Te llamamos y vos nos llamas. No pasa mal a él, no pasa mal a él. No pasa mal a él, no. Las rosas del 133 te ahora trae. la rosa y el 133. Sí. Bueno, ahora tengo que preguntar a dónde tengo que esperarlo. No, pero para que hay otro, el que va hasta el aeropuerto, ¿no va desde el barrio de ellos? No, el 115. ¿Al 115 no? Llega. Bueno, no importa. Hay que tomar dos colectivos. Sí, acá sí. Vamos a llegar. No, gracias a ustedes, gracias en serio y gracias. Me tomo un atrevimiento de uno se arroga representatividad que no existe. Entonces me tomo el atrevimiento de agradecerle a ustedes lo que hacen. Una familia, la nena con la nena, ella, una familia y que Dios le dé mucha suerte a seguir estando juntos. Bueno, gracias, Osvaldo, te esperamos otro día. Gracias. Vamos a una cortina, Maribel, y después continuamos, seguimos teniendo invitados, ya llega otra compañera para hablar de lo que se viene. Y nos falta la columna deportiva también. Nos falta la columna deportiva, tenemos un montón de cosas. Hoy dura hasta las 8 de la noche. Sí, no más o menos.